Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. ¿Cómo estás? Un gusto y Hola, muy bienvenidas. buenos días. Bienvenidas a 360.travel. Un gusto tenerlas aquí. Bueno, a Luz siempre la tenemos, pero a vos, Mariana, un gusto y un placer enorme que estés en 360.travel, esta plataforma que se dedica exclusivamente a promocionar, a difundir todas las actividades del turismo internacional. Por eso es que queremos contar con vos y le cedemos el espacio a Luz para que, bueno, nos vayan a contar específicamente acerca del rol, de la actividad y de las acciones que realiza un guía turístico. Bueno, buen día nuevamente. Estamos acá en un viernes para hacer un poco descontracturado esto de que a veces hablamos de noticias más informativas y de lo que tiene que ver con la actualidad de la situación sanitaria en el mundo, pero hoy nos vamos a hacer un recorrido que une Buenos Aires con Europa. Mariana es una especialista en lo que tiene que ver con guiar a pasajeros a recorrer y a conocer distintos puntos turísticos, pero ella logró reconvertirlo y transformar su pasión que tenía por un autor en particular, pero su pasión por la literatura en general y llevarla al turismo. Así que bueno, Mariana, ¿cómo estás? Es una alegría que puedas contarnos un poco de este proyecto que ya surgió para vos hace unos años y a ver si nos puedes contar un poco más, a ver cómo lograste, cómo llegaste primero a Cortázar y cómo fue ese pasaje de tenerlo en el libro y llevarlo a tu otra pasión, que es ser guía de turismo. Hola Luz, bueno y bienvenidos a todos, muchas gracias por la invitación en primer lugar y sí, como vos bien decís, es la pasión por un autor, es la pasión por contar esas historias, pero es la pasión por el arte en general. Mira, justamente ayer se conmemoró el Día del Arte, ¿no? El 15 de abril la UNESCO dice que celebramos las expresiones artísticas. Y yo siempre pensé que el arte, el turismo y las ciudades estaban íntimamente vinculados. Y entonces es verdad, desde mi educación, digamos, de lectora o de apasionada por las artes en general, le sumo en principio la carrera de guía de turismo que me permite contar acerca de eso que tiene que ver con las pasiones populares, digamos, con lo que es la música, la literatura, las artes plásticas, bueno, la danza. Entonces todo eso encaja perfectamente en la agenda y en el programa que un guía de turismo se encarga de compartir con los pasajeros, sean nacionales, internacionales. Buenos Aires tiene algunas cuestiones muy particulares por las cuales atrae la atención de miles de turistas. Y bueno, a partir de la lectura desde muy joven de la obra de Cortázar, sobre todo en primer lugar la obra de cuentos, es que hubo algo en esa voz que a mí me gustó especialmente sobre otros, una cosa de cercanía, de contarnos de manera fantástica sobre las cuestiones de la vida cotidiana. Ahí estamos viendo algunas imágenes de Julio en París, porque también él fue un viajero y no solamente que hizo París-Buenos Aires, sino que recorrió el mundo, nos lo contó de una manera particular y yo creo que eso fue lo que hizo enseguida que yo empatizara con el autor. Entonces, después de la lectura y después de estar trabajando, además de como guía de turismo en paralelo, en una revista de viajes durante muchos años, yo me he convertido a lo largo de los años en periodista especializada en turismo cultural, por decirlo de alguna manera, y ampliando el espectro de intereses míos, bueno, se dio la posibilidad de esto, de relevar para convertir en un artículo periodístico un sendero, una ruta literaria que yo armé en primer lugar en París llevando Rayuela, que es la novela clave, digamos, que nos permite conocer parte de la vida y de la obra de Cortázar allá. Entonces armé ese primer artículo con la ruta de Cortázar en París. Inmediatamente después se cumplió el centenario del nacimiento de Julio. Y si lo pude hacer allá, lejos de casa, y con información que todavía me faltaba, porque convengamos que yo no conocía París como conozco Buenos Aires, ¿cómo no lo voy a poder traer acá? Entonces empecé a recolectar de toda la obra de Julio los lugares que tuvieran importancia fundamental, tanto en su vida como en su obra. Y armé un recorrido que en principio fue en bus, de unas 4 horas aproximadamente, recorriendo todos los espacios porteños donde Julio dejó su impronta o donde lo podemos leer o donde sabíamos que tomaba café, donde se reunía con sus amigos, etc.
Así que se dio ese primer tour en bus durante bastante tiempo, entre 2015 y 2017, y después surgió la posibilidad, también por demanda del público, que un poco era internacional, pero buena parte del público también era de origen nacional y lo es. Bueno, se dio la posibilidad de hacer unas caminatas un poco más reducidas en tiempo para quienes estuvieran solamente un rato y estuvieran de paso por Buenos Aires. Así no implicaba que estuvieran 4 o 5 horas en un vehículo y pudieran salir a descubrir y a sacar fotos de la ciudad, pero imbuidos de un espíritu literario. Bien, uno le dan ganas de conocer cuáles son esos lugares, los contás, los relatás también que te entusiasmás y decís, bueno, vayamos ahora a hacer ese recorrido. Como no podemos físicamente, ¿por dónde empezarías? ¿Por dónde hoy empieza tu recorrido? ¿Por dónde nos llevarías primero a todos los que estamos mirando 360 y que estamos participando de la transmisión? Bueno, en principio quiero contarles que como esos recorridos ahora quedaron en stand-by por la pandemia, me estuve tratando de ayornar un poco a las propuestas y lo que hice fue convertirlos definitivamente en talleres virtuales. Y lo que hago es justamente a través de la imagen y del relato, en este tiempo, reponer ese recorrido, pero a través de los talleres. Y en general empiezan en el Teatro Colón. Yo comparto una muy linda imagen del teatro, que arquitectónicamente es bellísimo, sabemos que tiene influencia francesa, italiana, que se inauguró en 1908 y que en 1941 Cortázar fue por primera vez al Teatro Colón, ¿no? Él lo hizo en el 41 porque Arturo Toscanini, un director italiano, venía a presentar una serie de conciertos en Buenos Aires. La impresión que le generó a un Cortázar muy joven esa primera experiencia en un teatro de gran envergadura, dice que hasta sintió miedo de ese público tan enfervorizado que saludaba a Toscanini en las gradas del Teatro Colón de Buenos Aires. Él fue con un amigo que se llamaba Eduardo Jonquiers y bueno, de esa impresión que le quedó del magnífico Teatro Colón, escribió un texto llamado Las Ménades. ¿Sí? Es una lectura que recomiendo, es un cuento corto pero muy apasionante que tiene que ver con, bueno, el giro al fantástico, ¿no? Cortázar nos viene contando una historia y en un momento se hace un giro en el relato y se convierte en una historia fantástica. No les voy a adelantar más que eso, pero comienzo en el Teatro Colón, primero por la importancia de ese atractivo en la ciudad de Buenos Aires, lo conocen los turistas nacionales, internacionales, y porque además ahí es el claro ejemplo de algo que tiene que ver con que Cortázar en su vida, los episodios que de alguna manera lo traumaban, lo inquietaban, le generaban, digamos, alguna sensación, los convertía en cuentos, en la manera que él tenía de canalizar algunos aspectos inquietantes de la vida cotidiana o de sus sueños. Así que bueno, esa es una de las características. De ahí nos vamos caminando por Corrientes y sabemos que es la calle de los teatros y de las pizzerías. Y Cortázar, si bien había nacido en Bruselas, vivió en Banfield los primeros años de su vida, pero se consideró un porteño, digamos, porque le gustaba el ritual de la porteñidad, caminar por las librerías de viejo y recorrer y encontrar ahí ediciones interesantes de literatura francesa, porque le gustaba caminar y tomar un café en el centro, porque le gustaba el box, iba al Luna Park, porque le gustaban los teatros y los cines. Entonces, digamos que el ritual porteño lo desarrollaba permanentemente. Entonces vamos caminando, recorremos el Teatro Colón, pasamos por el Obelisco, bajamos por Corrientes hacia el Teatro Ópera, y ahí, bueno, también hablamos de otro texto que se llama La Banda, que tiene que ver con el periodo en que Cortázar entiende que hay un nuevo movimiento que está surgiendo en Argentina y especialmente lo ve en la ciudad de Buenos Aires cuando llegan una inmensa cantidad de obreros y de trabajadores que acceden a la cultura a través del teatro y de los cines de la gran ciudad. Y él lo ve con extrañamiento, eso le llama la atención, como a todos los escritores de la época, medio que no entiende el fenómeno del peronismo en ese momento, y entonces es ahí que él escribe otro texto que es emblemático de esta primera, de los años 40 y 50 en la obra de Cortázar, que se llama La Banda. Así que hacemos ese recorrido, después nos acercamos hasta la calle Florida, la peatonal, para pasar por la confitería Richmond, que si bien
ahora está cerrada, pero fue una confitería emblemática de las peñas literarias de Buenos Aires, donde se juntaba la gente que estudiaba muy cerca de allí, en la sede de la Facultad de Filosofía y Letras, donde iba Borges habitualmente, y bueno, él allí conoce a quien va a ser su primera esposa, su albacea universal, Aurora Bernardes, y su amiga durante toda la vida. Se conocen en el año 48 ahí, así que es otro de los momentos, digamos, románticos del tour, donde yo les cuento cómo se conocieron y bueno, su historia de vida juntos, y bueno, genera ahí todo un momento del relato en donde, bueno, nos permitimos ahondar un poco en este camino biográfico también, Luz. Bien, perfecto. Y a ver, corregime si me equivoco, pero esta misma pasión por Cortázar y por ser guía de turismo, por contarle a otros estos atractivos, te llevó también a guiar en Europa, ¿no? Has hecho algunas guiadas especiales a pedido. Contanos cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, fue una experiencia, la verdad, muy enriquecedora. En primera instancia yo viajé, digamos, con la doble función, digamos, de armar otra ruta que tuviera que ver con un artista que también me interesa muchísimo, que es Pablo Picasso. Se dieron las condiciones para que el gobierno de España me brindara la posibilidad de ir, y la revista también, a hacer un artículo. Quedó constituida esta ruta en Europa tras las huellas de Picasso, se hizo, se publicó, y después, a través de algunas agencias que tenían público específico interesado en viajar, inspirados por el arte, y sobre todo el público femenino de entre 30 y 60 años, que tienen gran vocación por aprender, se organizaron algunas salidas y bueno, se pudo dar de armar un grupo de mujeres con las que recorrimos las calles de París, primero tras la huella de Julio algunos días y otros días tras la huella de Picasso. Participamos en algunas muestras que se hicieron y bueno, pudimos imbuirnos de todo ese espíritu que en realidad tiene un espacio muy claro en París, por ejemplo, que es el barrio latino, la orilla izquierda. Si nos imaginamos la ciudad de París como una espiral cortado al medio y atravesado al medio por el río, por el Sena, toda la parte inferior de la ciudad es la que tiene que ver con la bohemia, con los cafés, con la Universidad de la Sorbonne, con el cementerio de Montparnasse, donde descansan no solamente Julio Cortázar, sino un montón de artistas y de pensadores y de figuras intelectuales de los últimos 2 siglos, por lo menos. Entonces, bueno, se dio esta posibilidad, digamos, de que un grupo de mujeres estuviera interesada. Bueno, ya quedaron armados los pedidos, se hizo parte de la ruta de Picasso, parte de la ruta del barrio latino en París, algunas salidas de compras y bueno, las rutas cortasarianas, por supuesto. Que me parece que para el turismo es ideal también. Nosotros lo hablamos entre los colegas guías y entre los colegas periodistas, ¿no? De que a veces se entiende al guía de turismo como alguien que te está llevando de aquí para allá, buscando una comisión o un interés, pero bueno, hay otro tipo de guías también, hay otro tipo de experiencias, hay mucha variedad de profesionales que tienen ganas de ofrecer todo lo que han aprendido, lo que han compartido, y no solamente el guía tiene que funcionar como un coordinador de viajes, ¿no? Sino que también tiene la posibilidad de compartir conocimientos, enriquecer las visitas, y por eso también desde Culturarte, que es mi emprendimiento personal, lo que busco es eso, ¿no? Como hacer asesoramientos para gente que va a viajar, que no se puede perder. Estoy armando un ciclo de charlas que tiene que ver con museos, en donde, bueno, vamos a ahondar a ver qué te motiva de tal museo, qué te molesta, qué te gustaría conocer. Digo, porque en algún momento vamos a volver a viajar y está bueno que este tiempo que tenemos que estar en casa, bueno, se dé la posibilidad a lo mejor de empezar a construirnos como espectadores de espacios culturales de una manera un poco más crítica, y el conocimiento es lo que nos permite esto, a nosotros como guía y a los pasajeros del futuro. Bien, Mariana, te pregunto esto último, así ya vamos terminando, y después te pido si nos contás cuáles son las redes sociales o las formas de comunicación que pueden encontrar los viajeros que estén interesados en este tipo de experiencias. Pero antes te quería consultar en esto de que vos hablabas con otros guías también. ¿Qué ven ellos de lo que se viene, digamos? ¿Creen que la guiada va a cambiar de alguna manera?
entiendo que a veces los grupos son mucho más reducidos, al menos lo que estuvimos viendo en Buenos Aires el último tiempo, pero ¿tuviste la oportunidad de charlar y saber cómo se están organizando ellos, si están optando por esta opción virtual como vos también? Sí, mira, te cuento, tengo varias experiencias de colegas de distintas edades y los colegas más grandes están optando desde hace un tiempo ya por decir, bueno, a lo mejor la temporada que viene ya no estaré trabajando porque me voy a reconvertir y voy a lo mejor a capacitar a guías más jóvenes, que es algo que siempre nos gusta, tenemos como esta vocación docente. Entonces, los guías más grandes, a medida que fueron pasando los meses y que encontraron con que todavía no tenemos una resolución muy clara sobre cómo nos vamos a manejar en el futuro, bueno, ya se armaron sus carpetas de talleres para capacitar a los guías más jóvenes. Y después hay un montón de propuestas que los guías por ahí que están empezando o quienes ya tenemos una carrera y tenemos ganas de seguir en la calle, bueno, sí, hacer burbujas de experiencias, ¿no? Que va a implicar que a lo mejor vean la cosa desde el punto de vista más temático. A ver, me interesa de Buenos Aires lo histórico, bueno, hago 1 hora y media, una burbuja de manera concreta, tengo que hablar en un momento y en un lugar abierto, y después sigo caminando y me vuelvo a encontrar. Esto que por ahí nos pasa a los guías, que estamos muy atentos a la necesidad del público y nos acercamos y nos alejamos y que viene un señor y se te acerca y te pregunta en el medio, bueno, ese tipo de estructura y de manejo no lo vamos a poder seguir teniendo, por lo menos en este momento, ¿no? Todos estamos esperanzados en volver a la calle, tenemos muchas ganas de reencontrarnos con los pasajeros, tenemos ganas de que nos visiten y que nos conozcan y que conozcan nuestro patrimonio, pero definitivamente tenemos que cuidarnos y cuidar al otro, ¿no? Esto también es, más allá de que Buenos Aires y nuestro país en sí tenga un turismo receptivo que viene porque le encanta la naturaleza y porque hay un montón de opciones, pero es cuidarnos. Entonces, si estoy haciendo una burbuja con 6 pasajeros y no puedo sumar a otro pasajero, no es que no tengo mala voluntad, es que los estoy cuidando. Y después al día siguiente a lo mejor puedo salir con otro grupo, pero también grupos reducidos. Bueno, probablemente sea más trabajo o sea más cansador, pero hasta que esto siga de esta manera, vamos a tener que tratar de subsistir de esta manera. Y sí, la opción virtual también existe, hay muchas agencias y grupos de guías que se están preparando también para hacer recorridos que tienen que ver con eso, ¿no? Armar mapas, armar charlas, exige capacitación desde todo punto de vista, desde lo tecnológico, desde lo cultural, desde el manejo de un grupo que no es lo mismo presencial que justamente virtual. Así que bueno, son varias las fortalezas que vamos a tener que adquirir para poder ayornarnos a esta nueva forma de vida. También otra cosa que funciona bastante son los audios, ¿no? Pequeñas pastillas de atractivos que a lo mejor los pasajeros van a poder tener a disposición en sus teléfonos celulares a través de una aplicación y bueno, que vayan haciendo la guiada un poco acompañados por un guía, pero de manera virtual. Esa es otra de las alternativas que se está barajando para cuanto antes poder volver a conectarnos con las ciudades. Bien, Mariana, excelente. Bueno, ya le doy el paso al piso por si tienen alguna consulta que sumar, pero mientras te pido que nos vayas contando cuáles son tus maneras de contacto. Así es, Luz, muchas gracias. Bueno, aquí atrás está nuestro logo que es Culturarte, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, Culturarte Experiencias Urbanas, como ven es con doble O. Y bueno, en Instagram, como les decía, siempre estamos poniendo la agenda de actividades. Ahora en abril también tenemos nuevos talleres vinculados con literatura y ciudad, vienen los museos. El mail también es info.culturarte@gmail.com y ahí estamos Cintia o yo contestando y ayudándolos y respondiendo sus preguntas, así que los esperamos cuando lo dispongan. Mariana, Julia te saluda. Continuamos. Pero me he quedado pensando en la maravillosa obra de Cortázar y también en uno de sus momentos que para mí, como proveniente de la rama del periodismo, de la comunicación, me ha quedado grabado, que es su momento con Paco Urondo y con Rodolfo Walsh, que también ha recibido un libro muy importante de Rodolfo Walsh. Quería saber si es que en tu tour
vos tienes algo vinculado a este momento que ha sido muy importante porque son periodistas muy reconocidos y con cierto tipo de lucha quizás o ideales en Argentina. En realidad ese momento lo abordo en esta instancia en un taller que se llama Cortázar Viajero, porque hablo de sus caminos que tienen que ver más con el compromiso político, con Cuba, con Nicaragua. Les muestro la foto de Casa de las Américas, donde está la foto con Walsh, que Walsh está adelante en una mesa y es una especie de documento histórico que mucha gente no conoce, en el encuentro del año 68 en La Habana. Así que bueno, ahí un poco abordamos esta temática. En Buenos Aires en general lo que tiene que ver con la vida de Julio se remite a los años 50, antes que él se vaya a vivir a París, y después hablamos del 73, de cuando llega a presentar el libro de Manuel en el año 73, y en su última vida, que es la del año 83, Julio fallece el 12 de febrero del 84 y hace una última visita a Buenos Aires a despedirse de su ciudad, de su mamá y sobre todo a recibir el afecto de sus lectores que ya en ese momento lo han leído por más de 30 años, entonces ya encuentra una ciudad que lo reconoce, con gente que lo reconoce de distintas edades, ya han pasado 20 años de Rayuela, con lo cual están, digamos, ya constituida la figura del escritor latinoamericano comprometido, Julio Cortázar, y recibe todo ese afecto en Buenos Aires. Así que bueno, si me preguntan, por supuesto que el tema de Cuba y de Nicaragua se da, o lo charlamos después en un café con la gente del tour, pero hay un espacio especial para eso porque es riquísimo, como vos bien sabés, todo ese momento, así que bueno, justo la semana pasada hicimos el Cortázar Viajero y avanzamos por ese lado. ¿Cuáles son las características del turista que viene y que solicita ver este tour? Bueno, en líneas generales, el turista nacional que solicita el tour es un 65% constituido por mujeres de entre 18 y 75 años que se enamoraron un poco de la figura de Julio desde distintos puntos de vista, ¿no? No solo por su literatura, sino por la forma de hablar, por esa cercanía que explicaba hoy, ¿no? Entonces, bueno, lo han seguido durante toda la carrera. Algunos hombres que acompañan a esas mujeres y algunos hombres más jóvenes por ahí de América Latina que están estudiando letras, ¿no? Mucha gente de México, de Perú, de Chile. Así que bueno, de Italia también he tenido mucha gente de los tours, o son gente muy joven o gente más grande que lo leyó en el momento y que bueno, toda la vida le quedó pendiente como esto, ¿no? Hacer su camino. Y bueno, me parece que en realidad este espacio que se generó en Culturarte tenía que ver con una necesidad de poner en valor algo más de lo que tiene la ciudad de Buenos Aires desde lo visual, ¿no? Acá apelamos mucho a la creatividad, a la lectura, a saber que ese lugar estaba, pero que a lo mejor era distinto, ese café. Pero bueno, a través de las letras de Julio nos permitimos hacer un viaje que es realmente inolvidable y por eso la gente se sigue enganchando y participan una y más veces del circuito porque siempre hay algo nuevo por descubrir. Hablabas del turismo de experiencias. ¿Cómo construyes vos tus relatos al momento de transmitirle a las personas lo mejor de Julio Cortázar? Y bueno, en principio estudiando mucho, la verdad es que lo que implica trabajar con gente que por ahí tiene una pasión tan marcada es que por ahí tenemos como el grupo de fanáticos, ¿no? Entonces saben mucho, te ponen a prueba y es importante que uno pueda, digamos, acercarse a todas las aristas de Julio, cosas que nos interesan más, cosas que nos interesan menos, o sea, yo también dentro de la obra tengo mis intereses y a lo mejor trato de rumbear para ahí, para contar algo que a mí me parece válido y viene un grupo y te dice, no, bueno, a mí me interesa otra cosa. Y si uno tiene esa flexibilidad del conocimiento, definitivamente podés acompañarlos en sus inquietudes. Yo armo un guión que está medido en los tiempos que me va a llevar cada relato y sobre todo que se pueda ir haciendo de manera cronológica porque me parece que con un tour que tiene que ver con algo de la vida, de una personalidad, nos organiza mucho el relato, ¿no? Entonces, este tour está previsto para que sea de 1 hora y media a 1 hora 45. Lo empezamos con los primeros años de Julio en la ciudad y seguimos
llegamos hasta los premios, hasta 1960, porque termina en la confitería London City. Ahí les ofrezco un café, una charla, y profundizamos más sobre los últimos años, del 60 al 83, pero bueno, saber, conocer, leer, estar atento. Todos los años cuando sale algo que tiene que ver con la literatura, con la vida, con la obra, algún nuevo material, estar atenta, seguir capacitándose, y bueno, y armar un guión que pueda dar curso, por decir de alguna manera, a esto que estamos haciendo, que es resumir en 1 hora y media 70 años de vida, ¿no? Y que por lo menos 50 fueron riquísimos, viajando por todo el mundo y a nivel compromiso cultural, político. Así que bueno, hacemos lo que podemos y la invitación siempre queda abierta a seguir conociendo a Julio, ¿no? No se reduce a 1 hora y media, pero se da un pantallazo general. Mariana, la verdad es que con tanta pasión, con tanta dedicación y esfuerzo que vemos que le pones, nos has hecho dar ganas de ir a este tour, y además de agarrar y volver a releer esos libros de Julio Cortázar que sin lugar a dudas todos tenemos en nuestras casas o en nuestras bibliotecas. Te agradecemos muchísimo por tu presencia aquí en 360.travel, te agradecemos por tu tiempo y especialmente a Luz por traerte aquí al programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Luz, un placer. Hasta cualquier momento, les mando un abrazo virtual y aquí estamos para lo que necesiten. Gracias, es un placer. Bien, Luz. Muchísimas gracias por la invitada que nos has traído hoy. Realmente muy interesante todo lo que nos ha mencionado. Esperamos que pronto podamos estar por la provincia, por Buenos Aires, y hacer este tour. Y si se da la posibilidad también hacerlo en forma virtual, vamos a ver cómo evoluciona, cómo van creciendo, cómo se van desarrollando, y también vamos a ver la situación epidemiológica del país para ver si es que nos llegamos en forma presencial. Muchas gracias a ambas. Gracias a vos, Julia. Saludos para todos. Buen fin de semana. Chau, Julia, gracias. Buen fin de semana. Chau, Luz, gracias. Chao, hasta luego, Mariana.